Bueno, a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Es un placer pues tenerlos por aquí nuevamente a todos. Agradecerles por el tiempo, por la participación. Hoy pues vamos nuevamente a dar inicio a nuestro entrenamiento. En este caso pues vamos a enfocar en el tema de los equipos para bromatología, que es pues, la parte de nutrición humana y animal. Quería comentar inicialmente que las dudas que de pronto se vayan generando, que ustedes tengan pues en el transcurso de la presentación, las dejen aquí en nuestro chat, que las estaremos pues respondiendo en el transcurso de la capacitación. ¿Listo? Para aquellas personas que no pues lograron entrar, pues la grabación igualmente va a quedar aquí, valga la redundancia, grabada y será pues compartida para ustedes por correo electrónico. ¿Vale? Sin más, pues entonces los invito a que se pongan cómodos y que pues nos conectemos aquí para que podamos aprender todos en conjunto. Bueno, creo que me adelanté un poco. Bueno, entonces es importante que pues entremos como en materia, importante pues entender cuál es el objetivo que tienen los análisis bromatológicos, que es pues nuestro tema el día de hoy. Sabemos pues que en la industria pues hay diferentes tipos de productos que normalmente pues se están fabricando a diariamente. Es importante estudiar lo que es la composición ya sea física, química y microbiológica de estos productos o de estos alimentos con el fin de que se pueda garantizar lo que es la seguridad y la calidad y pues también la inocuidad de estos productos. Hoy en día que está pues tan importante el tema de la salud alimentaria, de la inocuidad, de la soberanía alimentaria, entonces pues es un tema bastante importante. A nosotros poder hacer análisis bromatológicos nos va a ayudar pues a tener poder identificar una serie de parámetros como es la composición pues de los alimentos. Hoy en día que nos estamos cuidando bastante, siendo un poco más fit, entonces es importante que nosotros sepamos qué estamos consumiendo. Por ejemplo, aquí les coloqué una tablita, un ejemplo de una tabla nutricional de un alimento cheese perdón, un alimento X. Entonces aquí pues podemos ver, observar qué nos indica como el contenido de proteína, de grasa, entre otros, pues otras informaciones adicionales. Importante saber que todas estas informaciones pues son bajo los análisis que se realizan bromatológicamente. Importante tener en cuenta que todos esos análisis nos permiten poder tener control de la calidad nutricional, poder garantizar esa inocuidad alimentaria y esa ingesta también. También cumplir obviamente con la legislación alimentaria que tenemos en cada uno de los países, que en algunos casos varían ciertas cosas, y poder así prevenir lo que son los fraudes alimenticios, porque muchas veces nos dicen, ah, eso tiene tal contenido de fibra, y resulta que no es así. Entonces, pues al poder hacer un análisis profundo, pues podemos identificar realmente qué estamos nosotros consumiendo. Aparte de poder tener también un apoyo a lo que es el tema de hoy, en la parte de investigación y desarrollo, poder producir nuevos productos, pues el tema de los análisis bromatológicos también y pues de investigación y desarrollo nos ayuda mucho también en este aporte. Bueno, me pasé un poquito, disculpa. Bueno, ahora sí, es importante también que podamos tener en cuenta las etapas del proceso que se deben de tener en cuenta ahí en esos análisis bromatológicos. La primera de ellas, muchachos, es el tema del muestreo. Eso es un tema importantísimo que tenemos que nosotros realizar como previo. Porque dependiendo de la cantidad que se tenga en una empresa, sabemos que muchas veces producen por lotes, entonces no podemos muestrear todo el lote, no podemos analizar todo el lote que se produce durante un día en una empresa, durante un mes. Entonces lo que se hace es un muestreo representativo de este y pues que nos refleje esa muestra para poder así pues tener como determinar la calidad y la seguridad de ese producto, de ese lote. Tener en cuenta que las muestras pueden ser tanto sólidas como líquidas. Sólidas pueden tener diferentes tipos de dureza y si estamos hablando de líquidas pueden tener también diferentes viscosidades. Entonces, para que ahí lo vayamos teniendo en cuenta. Ya una vez que hemos hecho el muestreo, ya hacemos pasamos al tema del tratamiento, pretratamiento de esa muestra, que algunas veces vamos a tener que hacer un proceso de molienda, dependiendo, pues es una muestra sólida. Muchas veces tenemos que hacer una trituración, disminuir ese tamaño de partícula. Tenemos también de pronto que hacer una homogenización de esa muestra
o hacer de pronto una refrigeración, que algunos pues no pueden quedar como al ambiente, sino que tienen que guardarse, almacenarse a unas temperaturas adecuadas, y algunas otras tenemos que hacer un proceso de secado, porque pues tienen de pronto mucha humedad, pues para hacer los análisis posteriores tenemos que hacer ese paso adicional también. Ya después que tenemos estas dos etapas, pasamos a la determinación finalmente, que ya después para hacer esos análisis, ya sea físico-químicos, microbiológicos o sensoriales. Existen muchos otros, pero pues bueno, coloqué aquí como los principales. Bueno, ahora sí entrando en materia, el tema de los equipos, les comentaba pues ese pretratamiento que se tiene que hacer de la muestra una vez que ya hemos hecho el muestreo. Entonces, si tenemos muestras sólidas, podemos hacer una homogenización y separación de estas. Nosotros aquí en Tecnal tenemos los agitadores homogenizadores que manejamos estos cuatro modelos que podemos observar aquí. Estos que son en B y esos de aquí que son en formato de Y. La diferencia entre ellos básicamente es pues el formato. Aquí, por ejemplo, tiene más canales. El cliente podría tener pues una homogenización un poquito mejor, ya pues que va a tener más aberturas y más pasos. O también muchas veces la preferencia del cliente por cualquiera de los dos modelos. Generalmente el que más hemos vendido es este de aquí en B, ya por preferencia del cliente. Ya los volúmenes, estos de aquí son mayores, más o menos unos 7,5 litros, y estos de aquí entre 3 y 5 litros, que es el volumen útil que se recomienda para utilizar el equipo. Aquí yo tengo un videito, se los voy a proyectar para que pues entendamos un poco más. Muy buenos días, este es el agitador homogenizador para muestras que son en B. Okay, entonces aquí se puede agregar las muestras directamente por este lado o entonces por este lado, y la homogenización es hecha en B. Okay. Este sistema es un sistema de encendido y apagado, nada más, como tú puedes ver. Entonces prendemos el equipo, ya empieza a funcionar y es muy sencillo. Este motor trabaja en su potencia máxima con esta agitación, entonces no se puede hacer un proceso de regular el sistema de agitación, pero es posible si el cliente necesita algo especial de poner un timer, o entonces la frecuencia de agitación también lo podemos hacer directamente desde fábrica. Como es fabricación de Tecna, entonces ahí ajustamos a la medida del cliente. ¿Okay? Y ese tiene capacidad de 5 litros, pero alcanzamos a hacer hasta 15 litros. Y la prueba que estamos utilizando en este momento es maíz y soja. Estos son los dos que pusimos acá para hacer la prueba de agitación. Bueno, entonces como veíamos en el video, cada uno de los modelos tiene este por ejemplo tiene sus tres, todos tienen sus tres entradas, donde ustedes pueden colocar pues la muestra y pueden retirarla también por cualquiera de estos. Aquí podemos observar este modelo actual, tiene pues ya el timer para que ustedes puedan regular lo que es el tema de las revoluciones por minuto, esa agitación que se está generando aquí. Entonces ya el equipo como tal de línea ya lo tiene. Después pasamos ya a los otros equipos que también son indicados para el tema de la homogenización y separación, que ya serían el tema hablando de muestras líquidas, como son nuestros agitadores mecánicos. Para que tengamos aquí en cuenta, va a depender mucho de la viscosidad de la muestra, si el cliente, y también del volumen, de la cantidad que el cliente esté trabajando. Si él tiene un volumen hasta 30 litros, entonces recomendamos el modelo 039/1. ¿Listo? Cuando también las muestras son bastante viscosas. O este, que es el 1,39 para muestras menos viscosas y con un volumen menor hasta 5 litros, ¿vale? Yo tengo aquí el videito también que les voy a proyectar. Algo que quería adicional comentar es que las astas que tiene el equipo también, pues podemos trabajar diferentes astas. Ya ustedes, dependiendo del interés del cliente, la necesidad del cliente, ustedes nos comunican y ahí podríamos con fábrica conversar y tal vez diseñar una hélice diferente a la que pues deseen trabajar. T039/4, agitador mecánico. Este equipo fue desarrollado a una de las compañías acá en Brasil, donde la norma que se requiere es NR10 y 12. Esta norma es una norma brasileña, pero es basada en la IEC internacional. Entonces hay algunas partes que cada país toma su propia norma para realizar dicho equipo. Bueno, el videito es otro diseño que nosotros tenemos, que ya es con la caja protectora, que cumple las dos normas NR10 y NR12, que son pues normas de la parte eléctrica y de seguridad como tal. Entonces, algunos clientes también nos lo solicitan así. Entonces, también para que ustedes ahí lo tengan en cuenta en el momento que también quieran sugerirlo al cliente final.
También tenemos también este modelo que ya es para 4 pruebas, es multipruebas. Entonces aquí ustedes pueden también colocar lo que es las revoluciones, las 4 funcionan al mismo tiempo, el volumen del recipiente es 250 ml hasta 2 litros y también el tema de la hélice que les comentaba, que también podemos trabajar otro tipo de hélices también propiamente. ¿Listo? Entonces este es para 4 pruebas. Ya siendo un par aquí, quiero pasar a otro equipo especial, que sé que muchos de ustedes no lo conocen. Es un equipo pues que fue desarrollado. Es muy parecido al otro, porque pues tiene múltiples hélices de agitación, pero este equipo es diferente porque tiene un baño en la parte de aquí. Entonces el otro no tiene baño. Tiene dos tipos de hélices, que son esta de aquí, que es en formato de T, o en formato de ancla, que es esta de aquí. Tiene una pantalla táctil a través del cual pues podemos controlar los parámetros, ya sea de temperatura del baño, de agitación también, que va propiamente pues tener cada una de las pruebas. Son 8 pruebas en total que ustedes pueden colocar, que serían en estas garras, que son tanto de 1 litro como de 250. Tenemos las tres opciones. Por ejemplo, si van a trabajar de 1 litro, serían 8 pruebas de 1 litro con el tipo de hélice T, que sería este de aquí. O pueden trabajar de 250 con este tipo de hélice. O pueden trabajar para 1000 con el tipo de hélice ancla. ¿Listo? Podemos también evaluar otras opciones que tal vez el cliente quiera trabajar. Lo podemos hacer junto con ingeniería. Para que tengamos en cuenta el baño María, es de 20 litros la cuba, que es esta de aquí. Se puede controlar la temperatura que va a ser en rampas y niveles, es decir, así como veíamos, no sé si, bueno, algunos sé que de ustedes conocen el bloque de digestión que tiene también ese sistema de rampas y niveles, es decir, que paulatinamente ustedes pueden ir aumentando la temperatura en cierto tiempo. Entonces tenemos desde los 5 hasta los 95 grados Celsius. Tenemos la control de las revoluciones por minuto, que es de 30 a 350. Y podemos también controlar o ajustar lo que es la altura también de las hélices que estamos aquí trabajando propiamente, de las astas. Aquí hablando un poquito de la pantalla, de las opciones que podemos tener, ustedes pueden tener hasta 4 programas también, que pueden poner esas rampas y esos niveles. El tema de la agitación también lo pueden programar ya aquí, dependiendo de las muestras que, perdón, estén trabajando. Pueden colocar lo que son los tiempos. Aquí nos va a arrojar lo que es el tiempo de lectura actual, las RPMs actual que se estén trabajando y para el tema del motor, para encender o apagar el motor también. También importante que ustedes sepan que este equipo también se puede como un opcional incluir una tapa, porque sabemos que estamos trabajando con un baño. Entonces, algunos clientes, dependiendo del proceso que estén trabajando, podemos también incluir la tapa aquí propiamente. Entonces, ahí nos comentan cuando tengan alguna oportunidad. Entonces, nos comentan y ahí evaluamos. Perdón. Aquí les tengo un videito porque, bueno, ahora pasando el tema de las aplicaciones de este equipo, como que para que tengamos una idea dónde podemos ofrecer, dónde podemos buscar esos clientes. Como les comentaba que es un baño, hay una industria que es de cervecería y maltería que utiliza este baño para el tema de maceración de la malta propiamente, que es como la utilización principalmente, la utilizan principalmente en los laboratorios de control de calidad, porque sabemos que muchas de esas empresas hacen esto a gran escala, pero resulta que ellos tienen que evaluar también a pequeña escala en el laboratorio la eficiencia pues de sus cepas, de sus enzimas que se están produciendo, pues esas enzimas que ellos utilizan para transformarlas en almidón y azúcares fermentables, entonces ellos tienen que hacerlo muchas veces a pequeña escala y es ahí pues donde entra nuestro equipo a trabajar, listo, para que ellos hagan esas evaluaciones previas. Aquí les coloqué dos ejemplos de empresas que tienen ya el equipo. Esas son aquí en Brasil, pero en Latinoamérica también tienen algunas sedes. Estas, por ejemplo, las dos trabajan con materias primas. Ellos producen, por ejemplo, en el caso de Procin, BioSolution for Life. Ellos trabajan con enzimas, producción de enzimas, bioingredientes, que son utilizados tanto para panificación, cervecería, lácteos y también el tema de etanol. O este de aquí también pues producen ingredientes ya para la parte cosmética, agricultura, la parte también de industria alimentaria también y productos químicos. Entonces, para que también lo tengamos ahí de referencia, si ustedes quieren entrar en los sitios web de ellos, pueden hacerlos y mirar un poco más con qué trabajan ellos para que tengamos también una idea, ¿vale?
Igual pueden también ustedes evaluar cuando hacen sus visitas en clientes, si el cliente necesita un baño con ciertas temperaturas, con niveles y pues con todo lo que les he explicado, pues si bien la opción que es potencial, pueden también pues seguir adelante y ofrecer el equipo. Bien, ya pasando ahora sí en otra de las etapas que ya veíamos la parte de homogenización. Ahora pasamos a la parte de secado. Cuando tenemos esas muestras, las secamos, que es como esa pre, pretratamiento que le hacemos para después hacer los análisis. Algunas muestras tienen mucha humedad y requerimos pues extraer esa humedad. Nosotros contamos con estufas de varios volúmenes, que es desde los 64 hasta los 2400 litros. El rango de temperatura que manejamos en ellos es de 7 a 150 grados Celsius. ¿Listo? Nuestras estufas son con renovación y circulación de aire, que pueden trabajar tanto con aire natural o aire forzado también. ¿Listo? Entonces también ahí para que tengamos en cuenta. Algunas veces el cliente, pues una vez que seca, dependiendo de sus muestras, tiene que colocarla directamente en un desecador para que esas muestras no absorban humedad del ambiente nuevamente. Entonces tenemos ahí el desecador que podemos ofrecer. ¿Listo? Él es vacúmetro analógico, 760 milímetros de mercurio también. ¿Listo? Este se recomienda cotizar junto con una bomba de vacío. ¿Listo? Bien, después pasamos al tema de la molienda. Algunas muestras pues también necesitan ese pretratamiento de molienda. Si son muestras sólidas, entonces nosotros tenemos diferentes opciones de molino. Somos bastante fuertes en esta área. Por ejemplo, el molino de rotor, el 651/2, que es recomendado para el tema de granos balanceados, concentrados y alimentos en general. Ellos vienen con tres mesh, que es el mesh 10, 20 y 30. Yo les voy a dejar aquí proyectando el video que después nuestra especialista de aplicaciones, Ana, que nos va a explicar un poco más de cómo funciona el equipo. Este es el molino de rotor modelo TE651/2, ideal para molienda de raciones, granos y alimentos en general. Este equipo posee un flujo continuo y una rotación fija de 1730 RPM. Este equipo posee un embudo con tapa, una cámara de molienda con tapa transparente que permite la visualización de las muestras. Su accionamiento se realiza mediante un interruptor general en el lateral del equipo. Ya en la parte interna de la cámara de molienda posee un rotor de acero inoxidable con 3 puntos de contacto tipo ciclón y 4 cuchillas móviles que pueden ser reguladas. Aquí al lado posee un sensor de seguridad que solo permite el funcionamiento del equipo cuando la tapa está cerrada. Este equipo también incluye 3 tamices de malla 10, 20 y 30. Ahora vamos a ver cómo funciona el equipo. Primero, elija el tamiz, en este caso uno de malla 10, y utilizaremos una muestra de ración. Cierro la cámara de molienda, enciendo el equipo y agrego la muestra al embudo superior. Y este aquí es el resultado de la molienda. Ok, bueno, entonces ahora vamos a pasar con el molino tipo Willy, que es el 650/1, que también pues se recomienda para muestras secas, hojas, peles, plásticos, raíces, tubérculos también, entre otros tipos de muestras también que conseguimos o logramos hacer el proceso de molienda. Igualmente este viene con los tres mesh, lo que cambia pues también prácticamente es el tema de las cuchillas internas. Entonces vamos a escuchar aquí el video. Este es el molino tipo Willy T650-1, utilizado para la molienda de muestras secas de hojas, pellets de plástico, tubérculos, raíces y otros. El molino tiene un botón general de encendido, una rotación fija de 1730 RPM, embudo con tapa, cámara de molienda con tapa de acrílico que permite la visualización de las muestras. Ya en la parte interna posee 4 cuchillas fijas y 4 cuchillas móviles que se pueden ajustar. También posee un sensor de seguridad que impide el funcionamiento del equipo con la tapa abierta. Acompaña 3 tamices de malla, 10, 20 y 30. Que se insertan en la salida de muestra. Si necesitas seguir las normas de seguridad, tenemos este otro modelo que tiene enclausuramiento de la cámara de molienda, llave seccionadora, botones de activación, botón de parada de emergencia y luces indicadoras de emergencia, equipo energizado, alarma y botón de apertura de puerta. Para mostrar en la práctica cómo funciona el equipo, voy a moler una muestra de paja de arroz. Primero elijo la criba, escogí la de malla 20 que ya está dentro de la cámara de molienda, después enciendo el equipo. O coloco un poco de muestra y lo voy liberando poco a poco.
Listo, bueno, entonces ahora vamos a pasar al otro modelo que es el molino TEC-1000, el 633. Voy a dejar rodando aquí el videito también explicativo. Molino T633 Tech 1000. Su área de utilización es principalmente para las industrias de alimentos, donde se utiliza para concentrados soja, maíz, trigo y arroz, para posterior análisis de proteína o grasa. La descripción del producto: su cámara es de acero inoxidable 304 con un embudo superior para alimentación y rotores dentados de alta dureza. Vamos a hacer una prueba sencilla, agregando maíz para hacer la molienda. Entonces, cuanto más quiero que sea más fino o más grueso, solamente hay que aflojar por acá, ¿ok? Entonces voy a dejar como más fino. Ahí dejo. Ahí dejo partículas más finas. Bueno, estos tres molinos que veíamos inicialmente, los tres son molinos constantes, es decir, que tienen este embudo donde ustedes colocan la muestra y él va haciendo pues el proceso de molienda y se va recuperando en la parte de abajo. En el caso de estas dos opciones, que era la opción 1 y opción 2, tienen los tres mesh ya incluidos, que es el mesh 10, 20 y 30. Este de aquí no tiene mesh, pero pues es un molino también constante, ¿listo? Y ya pasamos al otro, la otra opción, que es nuestro molino multiuso, que es recomendado para diferentes tipos de muestra también, salvados, granos, raciones también. Y es un molino que trabaja con 25.000 revoluciones por minuto, es un molino rápido. Les voy a dejar el videito también para que podamos conocer un poco más. El molino multiuso T631/4 es ideal para molienda de muestras como raciones, granos, alimentos y fertilizantes, y su utilización es muy simple. La muestra se inserta por este embudo central. Para abrir, basta soltar las manijas de seguridad. Destrabar la palanca. Aquí puede ver que la tapa es inclinable, lo que facilita la extracción de muestras y la limpieza, y las cuchillas son de acero inoxidable. La cuba es de 350 mililitros, también de acero inoxidable, lo que facilita la limpieza y minimiza los riesgos de contaminación cruzada. Un gran destaque de este molino es la cuba refrigerada, que evita el calentamiento de la muestra durante el proceso de molienda. Aquí están las entradas y salidas de agua que refrigerarán la cuba. Esta refrigeración puede hacerse tanto con agua de grifo como con baño termostatizado, que garantizará un mayor ahorro de agua y también una mayor eficiencia en el control térmico. Para cerrar el molino, basta con empujar hacia atrás el conjunto motor y hacia abajo la manija. Después de eso, bloquear la palanca y cerrar las manijas de seguridad. Este es el controlador con botón general de activación, ajustes de rotación hasta 25.000 RPM, temporizador y botón pulsar. Ahora vamos a moler una muestra de soja y ver el funcionamiento en práctica. Coloca la muestra en el embudo. Después programo el tiempo. Voy a poner 30 segundos. Ajuste las RPM. También voy a poner la velocidad máxima. Es solo iniciar. Después de los 30 segundos de molienda, veamos el resultado. Realizamos dos moliendas de soja de 100 gramos cada una durante 30 segundos y la otra durante 60 segundos. También utilizamos dos tamices, uno de malla 32 y otro de malla 14. Y aquí es posible observar diferentes granulometrías de acuerdo con el tiempo. Bueno, perfecto. Y veíamos más o menos, veíamos completo la explicación de este molino. Estos videitos están también en la intranet. Igualmente, pues les vamos a compartir la capacitación grabada para que puedan volverlos a revisar nuevamente cuando deseen. Vamos a pasar aquí un tema importante que es, déjame si yo paso aquí, que es cómo nosotros identificar. Sabemos que tenemos varios modelos, pero ¿cómo podemos identificar? Muchas veces nos preguntamos esto: ¿a cuál cliente podemos ofrecer cuál modelo? Entonces, por eso es importante que nos hagamos algunas preguntas y se las hagamos también al cliente final. Primero, saber qué tipo de muestra el cliente está trabajando, si está trabajando granos, saber cuál es la cantidad que ellos desean trabajar o moler, cuál es ese volumen, porque muchos clientes piensan, yo voy a adquirir el molino y es para forma industrial. Voy a
quiero moler una cantidad de toneladas y resulta pues nuestros molinos son de laboratorio, entonces pues las cantidades son menores que se puede trabajar. Entonces para que también tengamos ahí, vayamos haciendo como ese filtro al momento pues de ofrecer nuestros equipos y también conocer cuál es el tamaño inicial y final que el cliente desea llegar, porque asimismo nos ayuda también a poder identificar cuál es el mejor molino que podemos ofrecerle al cliente. ¿Listo? Entonces, para que tengamos ahí en cuenta estos puntos que son bastante importantes para poder identificar cuál es el mejor modelo para nuestro cliente según su muestra. Bueno, entonces ahora pasamos a la parte de almacenamiento, que ya es pues el tema de la parte de refrigeración. Muchas muestras después de que se hace ese pretratamiento, o una vez que se hace el tema de muestreo, tienen que almacenarse a ciertas temperaturas. Nosotros tenemos este modelo que es una cámara de conservación que trabaja desde los -20 a los 10, que es con un volumen de 60 litros, es pequeño. O también tenemos nuestras incubadoras que también pueden ser recomendadas para el tema de almacenamiento y refrigeración. Está, por ejemplo, la 371 las 2040 litros, o tenemos, perdón, 240 litros o 340 litros. Tenemos también otros volúmenes que trabaja entre los -10 y los 60 grados. ¿Listo? Entonces, para que también tengamos ahí en cuenta esta parte. Ahora sí, después de que hacemos esos tratamientos previos, el muestreo, los pretratamientos de la muestra, ya pasamos al tema de las determinaciones. Tener en cuenta pues que el cliente desea trabajar, aparte de que quiere hacer pues humedad, que ya es el tema de las estufas, muchos clientes quieren hacer proteínas, lípidos, fibras, entre otros muchos análisis que existen. Entonces pues identificar previamente, ahí ya pasar a ofrecer los equipos. Aquí vamos a iniciar con la determinación de proteína. Los equipos que nosotros manejamos para este análisis son prácticamente, pues primero entender que son 3 etapas es a través del método de Kendall que se utiliza. Las 3 etapas que se recomienda, pues es primero una digestión de la muestra, que debe ser de unas temperaturas desde los 0 hasta los 360, 380 grados Celsius. Después viene el proceso de destilación y después viene ese proceso de valoración o de titulación, que es ya donde hacen la determinación de nitrógeno y posteriormente de proteína. En la etapa de digestión, que es esa primera etapa del análisis de nitrógeno-proteína, pues nosotros tenemos los bloques de digestión. Ahí tenemos, nosotros tenemos 3 modelos prácticamente, bueno, tenemos varios modelos que son, primero fijarnos en el tamaño del tubo, que es el tubo micro, que es este de aquí, que es hasta 100 ml, pero el volumen útil es hasta 90 ml. Y tenemos también los tubos macro, que son estos de aquí, que son tanto para 8 como para 5 pruebas. ¿Listo? Muchas veces nos pregunta como cuál recomendar, eso depende mucho del tipo de muestra y la cantidad también de proteína que tenga la muestra. Aquí, por ejemplo, colocamos un referencial, si es de 0,1 a 0,5 gramos de proteína en la muestra, recomendamos el micro, o de 1 a 5 gramos, podemos recomendar lo que es el macro también. Aquí también les voy a comentar algo importante que es el tema del controlador. Nosotros manejamos 2 tipos, este que es el controlador básico manual, en el cual pues pueden controlar solamente la temperatura, o este que es táctil, pueden controlar lo que es las rampas y los niveles propiamente del proceso de digestión, porque la digestión comienza en 0, pero tiene que llegar 360, 380 grados, no puede llegar en 2 minutos. Tiene que pues tomar un tiempo y en ese tiempo pues vamos haciendo esas rampas y esos niveles. Entonces aquí el cliente puede dejar programado esos parámetros, dejar el equipo ahí haciendo la digestión y él puede estar haciendo otras actividades propiamente ahí en el laboratorio. Entonces, eso es bastante recomendado. Y esa es prácticamente la diferencia entre ellos dos y pues el número de tubos que puede ser pruebas para 5 o pruebas para 8. Igualmente en el tubo, en el bloque micro, tenemos los 2 tipos de controladores también. Y bien, después de, bueno, también recomendar el tema de la neutralización de gases, porque André volvió. Eh, bueno, entonces tenemos lo que son los equipos para neutralización de gases durante ese proceso de digestión, que es la rejilla, que puede ser tanto para el de 5, para el de, perdón, 5 pruebas, 8 pruebas o para el de 40. Y eso trabaja junto con el scrubber seco o scrubber húmedo. Bueno, el scrubber funciona, en este caso este modelo funciona junto con la bomba
que es esta de aquí, para que pues pueda hacer ese proceso de vacío, de succión propiamente dentro del scrubber. Todo este conjunto aquí lo recomendamos para poder hacer esa neutralización y control de los gases que se van a estar emitiendo durante el proceso de digestión. Muchos clientes usan solo capela, pero no están neutralizando los gases que se están produciendo porque se van a neutralizar aquí precisamente en esta botella que contiene soda. Entonces, pues es importante que podamos recomendar también por ese tema, ¿vale? Y bueno, pasando a la etapa 2, que es la destilación, nosotros tenemos tres modelos también, ese que es el modelo automático, semiautomático, ese que es para tres pruebas o ese que es el modelo automático. La diferencia, bueno, este que es automático, aquí el cliente puede colocar los parámetros, es decir, el volumen de soda a aplicar, el volumen de agua y el tiempo de destilación. Todo automáticamente lo deja ahí programado, el equipo funciona solo. Ya esto de aquí él tiene que estar ahí atento, pendiente de estar colocando que la soda, que el agua y estar haciendo pues ahí el proceso de destilación. ¿Listo? Entonces esa sería prácticamente la diferencia entre los modelos y este de aquí es tres pruebas que también pues tiene que estar pendiente de colocar la soda y el agua. ¿Listo? Pero son tres pruebas que puede trabajarlas individualmente también. En este modelo tengamos en cuenta que no podemos recomendar un baño. ¿Listo? Tiene que ir directamente el equipo conectado al grifo, el agua que va a entrar por el condensador directamente del grifo, porque es una agua que se comparte entre el condensador y entre la caldera que está interna. Entonces el agua no puede entrar fría, muy fría, así como cuando, por ejemplo, recomendamos estos dos, el uso de un baño termostático. Entonces, estos sí no tienen como esa desviación. ¿Listo? Después pasamos al tema de la determinación de grasas. Nosotros tenemos equipos por dos métodos, que es el método de Goldfish y el método de Softler. Bueno, olvidé de comentar que una vez que ustedes hacen en la parte de proteína, hacen la destilación, ya hacen pues el tema de la titulación o la determinación, pero ahí ya ustedes podrían ofrecer un equipo para titulación propiamente. ¿Listo? Entonces ahí ya acabaría el tema del análisis de proteínas. Y aquí ya pasando a la determinación de lípidos y grasas, bueno, les comentaba, perdón, que pueden hacerlo tanto por el método de Goldfish como por el método de Sossler. Esto depende de la metodología que el cliente esté utilizando. En ese aquí nosotros manejamos igualmente los dos controladores y manejamos tanto para 5 pruebas como para 8 pruebas también. Aquí tenemos algunas diferencias entre los dos métodos. Este, por ejemplo, usa balones que pueden ser balones de 250, 500 y 125 ml también. ¿Listo? El 125 es como opcional. ¿Listo? Aquí comentando el proceso, en este método de aquí, Wolfis, es una extracción rápida, aquí es una extracción un poco más lenta. Aquí van a utilizar un poco más de solvente, que puede ser éter de petróleo, puede ser hexano. Y aquí pues el solvente que ustedes van a utilizar es mayor. Aquí es menor y aquí es mayor. Aquí pueden utilizar hasta unos 100 ml, aquí van a utilizar un poco más dependiendo del balón que estén utilizando aquí. Y ya la recuperación, aquí pueden hacer una recuperación del solvente hasta un 80%. Se recomienda que utilicen un baño termostático para pues, mejorar ese sistema de recuperación del solvente. O este de aquí, pues no se puede hacer la recuperación del solvente. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si pasa aquí el siguiente. Queda un poquito trabado, nos disculpan ahí estos problemitas técnicos. Bueno, entonces hablando un poquito más del análisis de grasas, de lípidos también, bueno, para que tengamos en cuenta que todo este análisis pues requiere también de otros equipos. De pronto hay clientes que no tienen nada en el laboratorio y si solo le vendemos el equipo de grasas, resulta que llega ya el equipo y pues cómo va a hacer todo el análisis si no cuenta de pronto con los otros equipos previos, como les comentaba. Se tiene que hacer un pretratamiento a la muestra. Por ejemplo, tiene que moler la muestra, tiene que colocarla en el desecador. En el caso del reboiler, por el método de Wolfis, tiene que colocar el reboiler en el desecador, tiene que pesar al inicio, al final, pesar la muestra y ya pues hacer la extracción de grasa con los equipos. Entonces aquí dejamos algunas sugerencias de algunos modelos que ustedes también, pues interesante, pueden ofertar también al cliente. La estufa con renovación y circulación de aire, el molino, el desecador.
Bueno, entonces ahora pasamos a otro de los análisis que ya es la determinación de fibra. Nosotros conocemos, bueno, dos tipos de fibra. En este caso vamos a hablar de la fibra alimentar, que es la fibra que nosotros consumimos, porque también existe otro tipo de fibra que es la para animales. Entonces, esa es diferente. Muchas veces nos confundimos, pero bueno, aquí la dividimos. Entonces, vamos primero a concentrarnos en la fibra alimentar y cuáles son esos equipos. La fibra alimentaria está de moda hoy en día porque pues es importante, es algo que nuestro cuerpo necesita, que nosotros necesitamos consumir. Por ejemplo, aquí les coloqué una tablita nutricional, nos indica como las cantidades de fibra, algunos alimentos que poseen. El método más utilizado hoy en día es el método enzimático gravimétrico también, y muchos utilizan lo que es la metodología de la OAC, que es la determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble, incluyendo pues oligosacáridos y almidón resistente. Entonces son como los métodos para que tengamos ahí un poquito pues de conocimiento de esa parte. Y esos son los tres equipos que recomendamos para este análisis de fibra alimentar o dietética, que es el baño enzimático, es un baño María enzimático, es el 0,56 FIP. Listo, que esa es la diferencia de nuestros otros baños. Él viene con una tapa, viene para que puedan colocar 6 muestras, que son 6 beakers de 250 ml. Se recomienda utilizar lo que es el sistema de filtración que funciona en conjunto con una bomba de vacío, que es esta de aquí. Este sistema de filtración es con 6 pruebas, que es esta que vemos aquí. Él tiene una piedra porosa, que es por donde se va a filtrar la muestra. Se coloca aquí la muestra, filtra a través de la piedra porosa y ya pues se obtiene lo que ahí es el proceso, que es pues, el que van a analizar al final. Tengo Este 1100. sistema, no sé, alguien por ahí activó el micrófono. Bueno, este sistema, ustedes pueden conectar hasta 3 sistemas con una sola bomba, con este modelo, por ejemplo, para que trabajen ahí en formato de serie. Y aquí pasando un poquito al proceso, pues tener así también como un poquito de conocimiento cómo funciona la muestra, pues se tiene que secar, se tiene que hacer la digestión enzimática. Algunas veces la muestra les llega al laboratorio con un alto porcentaje de humedad. Entonces ahí viene o entra el tema de la estufa. Algunas veces tiene que desengrasarla por el porcentaje también de grasa que tiene. Podemos ofrecer el Wolfis, el sistema de grasas también. Y ya pues cuando colocamos la muestra en el baño, también tenemos que medir ese pH porque es una digestión enzimática que está realizándose dentro del baño, dentro de estos beakers que son de 250 ml, de acuerdo pues a la metodología. Entonces, para que tengamos en cuenta, se hace esa determinación enzimática. En el baño se coloca agua destilada más glicerina o etilenglicol, que es una parte de 70-30, para que podamos hacer ahí el proceso de digestión. Y por último, pues una vez que se hace el proceso aquí, ya se hace el tema de la filtración. Esas son pruebas individuales también que ustedes pueden trabajar. Esto en total son 6. Después de que hacen la filtración, ya pues hacen sus cálculos, pesan y hacen sus cálculos de determinación de fibra normal. Bueno, chicos, hasta aquí yo los acompaño. Bueno, seguiré por aquí internamente respondiendo preguntas por el chat. Y ahora pues le doy paso a Andrea para que continúe pues explicándonos Ahora, otros equipos adicionales. Muchas gracias a Mm, todos. gracias, Vi. Bueno, entonces, espérate que quiero ver si ya. Pasamos a a la parte de determinación de sulfitos, que el equipo que nosotros ofrecemos es por la metodología Monier-Williams, que está aprobado por la OAC. Actualmente es el método aprobado. Hay algunos otros países que, digamos que regulamentan o más bien como que aprueban otro tipo de equipos para la determinación de sulfitos, pero el que está aún aprobado es este por la OAC 990.28. Entonces, pues digamos que entrando un poquito en materia de los sulfitos, ¿son qué? Son aditivos que son ampliamente utilizados como conservantes o incluso como antioxidantes, pero resulta que su exceso puede llegar a causar daños para la salud. Entonces, por eso es importante medir el nivel de sulfitos hasta cierto punto. Diferentes países tienen una legislación que permite, por ejemplo, para ciertos alimentos cierta cantidad máxima de sulfitos. Acá hay un ejemplo en camarones. Digamos, uno de los mayores exportadores de camarones es Ecuador y sobre todo hacia Europa. Entonces fue un ejemplo de una exportación de camarón que fue rechazada porque allí en España el nivel máximo de sulfitos que permitían era 150 miligramos y este lote tenía 173 miligramos, por lo cual fue rechazada. Entonces es importante poder tener ese tipo de equipos en
clientes que venden ese tipo de productos o incluso, mejor aún, en los laboratorios de servicios que prestan análisis físico-químico de alimentos y pues para que ellos puedan prestar ese servicio. ¿Cuál es el objetivo? Ya vamos a ver un poquito en el equipo, pero pues es el extraer una parte de los sulfitos por destilación y después determinar ese contenido de sulfitos, ¿no? Entonces ya se hace por medio de titulación. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento, para proteger la salud del consumidor y para que aseguremos una calidad si se está exportando algún producto. Aquí hay algunos ejemplos de algunos países que son los límites permitidos, por ejemplo, en camarones en partes por millón son 100, en frutas deshidratadas 2000 y así sucesivamente. Son solo algunos ejemplos. Y aquí ya tenemos un esquema del proceso. Voy a entrar un poquito en química, pero pues igual es como para que entendamos cómo funciona en la teoría en el equipo. Entonces, digamos que después vemos una foto un poco más mejor posicionada, pero acá era para mostrar como las partes. Entonces, acá en esta parte tenemos el condensador. Lo primero que yo hago es conectar las mangueras a una fuente de agua, bien sea pues a una llave o a un baño, para enfriar estos condensadores. Una vez que yo enfrío los condensadores, en esta partecita que está acá, ingreso a una mezcla de agua, ácido clorhídrico y la muestra que yo quiero analizar, sea un camarón, sea un vino, sea una conserva, un champiñón, etcétera, ingreso acá en esta parte. Una vez yo lo ingresé, bueno, también conecto el gas nitrógeno, que ya explicamos para qué. Cada una de las posiciones tiene una conexión hacia gas nitrógeno y ajusto la temperatura requerida, que según el método son 320 grados Celsius. Y más o menos, ¿qué pasa químicamente? Ah, bueno, y acá, perdón, olvidé mencionar, en esta partecita hay un burbujeador, es como un tubito que ustedes lo ven acá. Y allí ese burbujeador debe estar con peróxido de hidrógeno, porque allí también va a ocurrir una reacción. ¿Y cuál sería el resumen de la reacción que ocurre? Entonces, una vez que yo tengo la muestra acá en el balón junto con ácido clorhídrico, y además pues el balón está calentándose, ocurre una reacción en donde se libera dióxido de azufre. Entonces, acá está en el balón, el dióxido de azufre es liberado. ¿Sí? Y el nitrógeno que yo le tengo conectado, ¿cierto? A una fuente de nitrógeno es el que me va a arrastrar ese sulfito o más bien ese dióxido de azufre por sí solo, digamos que no va a salir, sino que se necesita esa fuente de nitrógeno para poderlo arrastrar. Una vez se arrastra, entonces llega a través del burbujeador, a través del condensador, perdón, a este burbujeador, a este tubito donde, ¿qué teníamos allí? Recordamos que teníamos el peróxido de hidrógeno. Allí con ese peróxido de hidrógeno ocurre otra nueva reacción. Y esa solución colectora ya sería ácido sulfúrico. Esa solución que yo colecto ahí, esa reacción que ocurrió ahí, yo voy y la titulo, ya pues en un titulador, bueno, esa parte del equipo. Y esa titulación se hace con hidróxido de sodio o soda cáustica. Ahí ya se hacen unos resultados y es donde nos salen los ppms. Entonces, para poder saber si me cumple o no me cumple según la legislación de cada país. Aquí obviamente no voy a entrar en detalles, pero más o menos esos son los cálculos que se hacen. En la titulación ya como tal se hace un viraje de color de más o menos fucsia o rojito a amarillo verdoso cuando ya se cambia al compuesto que queremos determinar. Y un poco el paso simplificado del proceso es que yo preparo la solución con el ácido clorhídrico, la solución indicadora, hago el montaje del equipo, cargo la muestra a través de esa partecita que caía el balón. Después yo destilo, obviamente ahí mismo en el equipo a 320 grados como lo mencioné. Y esa recolección, eso que yo recolecto, yo voy y lo titulo con hidróxido de sodio. Y pues yo, bueno, hago los cálculos que me dice la OAC que haga para obtener esas partes por millón de los sulfitos. Acá hay un equipo, acá hay un video, perdón, que muestra un poco la instalación del equipo. Bueno, la instalación no, sino cómo serían las partes. Acá tenemos los burbujeadores, se ve más claramente. Estos Erlenmeyer más adelante les voy a explicar el por qué están ahí. El bloque con sus tres posiciones. Bueno, el controlador obviamente va para controlar la temperatura que debe estar a 320 según el método. Aquí es donde están el balón y caería la muestra al final. Ah, miren, acá esta partecita que sale del balón es la que se conecta. Cada uno de esos balones se conecta a la línea de nitrógeno. Se conecta a un baño, pues para poder, un poco más para el ahorro de agua, ¿no? Para que también se haga un enfriamiento de los condensadores más efectivo. Cuando teníamos en la reacción que yo les comentaba que
Voy a adelantar un poquito el video de nuevo. Que salía del balón. Ah, la solución que salía del balón. No sé por qué se me adelanta. Ahí. Ay, bueno, en fin, la solución que salía del balón llegaba aquí por el condensador que se ve acá un poquito más claro, por este tubito que está acá en la parte de arriba, hasta el tubito final que está aquí. ¿Listo? Aquí son algunos ejemplos que se realizaron, por ejemplo, en vino, valga la redundancia, en donde el sulfito que se determinó fue anhidro sulfuroso. Entonces, según la legislación allí de ese país, tenía este límite establecido y el resultado obtenido pues fue menor, por lo cual digamos que pasó en este análisis que se hizo. Aquí se analizó azúcar de coco y el sulfito fue metabisulfito de sodio. El resultado obtenido también fue óptimo, por lo cual pues la muestra pasó. En este caso, por el contrario, fue un champiñón y camarones en conserva y el sulfito era metabisulfito de sodio. El resultado obtenido fue mayor de lo que esperaba la legislación y por tanto fue rechazada. Eh, lo que les comentaba yo de el recipientico que después les comentaba, que después les dije que les comentaba, es porque en la metodología, en la OAC, nos dice que ese frasquito colector que tenía el peróxido de hidrógeno tenía que estar, que está al 3%, tenía que estar todo el tiempo en un baño de agua helada para impedir que la pérdida se realizara, porque este compuesto es muy volátil y entonces se puede generar pérdidas. Para evitar esto, entonces lo que hacían los clientes, voy a mostrarles un video acá de un cliente puntualmente. E então a ebulição, manter a ebulição constante das amostras a 200. Y ya está explicando el proceso, después les hago un resumen de lo que ella comentó ahí. Dios mío. E então a ebulição, manter a ebulição constante das amostras a 200 graus. O nitrogênio, então, ele vai arrastando o meu composto, El nitrógeno va o arrasando el SO2, e compuesto aí vai sendo coletado, então, no tubo coletor, y se onde é colecta allí fixado através de uma reação com peróxido de hidrogênio. con el peróxido de hidrógeno. Y están viendo que hay unas bolsitas ahí conectadas, eran unas bolsitas de hielo, ¿sí? Entonces lo que se hizo, la mejora que hizo Tecnal es colocar unos Erlenmeyer para que se colocara hielo, agua helada, entonces digamos que para que no tuvieran que estar conectando ahí ese hielo seco, por así decirlo, se podía colocar directamente agua helada en los beakers. Eso con respecto a sulfitos. Después tenemos entonces el Redutec o el equipo para determinación de azúcares reductores. Entonces, entrando un poquito a explicar cuáles son los azúcares reductores, son los azúcares capaces de oxidarse en presencia de agentes oxidantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Monosacáridos y algunos disacáridos. Ya los no reductores, perdón, no presentan esta característica, pero se pueden determinar haciendo una hidrólisis. Ahora, ¿cuál es el equipo que usamos? El T088. Ya vamos a ver qué realiza el equipo. Pero antes de ver qué realiza el equipo o cómo se hace en el equipo, perdón, les voy a explicar un poquito también, entrando un poquito a la parte química, cómo es el método, qué ocurre más bien en la reacción. Entonces, para esa determinación, el método tradicional, que también se sigue en el 088, es el método de Fehling o el método de Lane-Anon. Entonces, ¿qué nos dice este método? Nos dice que la muestra tratada es decir, la muestra, bien sea líquida o sólida tratada o no sé, habiendo hecho una hidrólisis, se mezcla con el reactivo de Felin A y Felin B, ellos ya están previamente mezclados, ellos se mezclan y se calientan al mismo tiempo, ¿cierto? Una vez mezclados y calentados al mismo tiempo, esa muestra se oxida y al oxidarse dona un electrón. Al donar un electrón, los iones cúpricos de este reactivo de Felin se reducen porque ganaron ese ion y se precipita a óxido de cuproso. Ahí vira un color de más o menos azul a rojo ladrillo. ¿Sí? ¿Qué hace el Redutec? Entonces, él tiene un electrodo de óxido reducción que detecta esa variación en el potencial eléctrico y lo registra como un cambio de tensión. Entonces, claro, hubo digamos, un potencial eléctrico porque la muestra se dio un electrón y este otro reactivo de Felin, por así decirlo, se redujo. Entonces, justamente esa variación o ese potencial eléctrico fue lo que detectó el electrodo. Y ya vamos a ver cómo lo detecta. Entonces, espérame, le pongo pausa.
En el metro tradicional, primero es un poco, aún algunos clientes lo utilizan, es un poco peligroso porque generalmente se utiliza mechero de Bunsen, es un poco peligroso el tema del mechero de Bunsen, usarlo hoy en día en el laboratorio, en algunos laboratorios o países incluso ya está prohibido, y ellos lo hacían entonces lo mismo, calentaban. Pero entonces, como no tenían un electrodo de oxirreducción, lo que hacían es colocar un indicador, y el indicador era azul de metileno. Entonces, claro, hacían primero que la mezcla tenían que estar pendiente e irlo mezclando manualmente, ¿cierto? El Erlenmeyer. Y el viraje de color quedaba muy subjetivo al analista. Entonces, por ejemplo, el analista decía, ah, listo, ya quedó en el rojo ladrillo que necesito, y entonces hacían los cálculos. Pero era muy subjetivo de analista a analista. O incluso el mismo analista un día podía, no sé, subjetivamente decir, ya cambió el color o no ha cambiado todavía. Mientras que el equipo, el Redutec, tiene ese electrodo de oxidorreducción que va a determinar, como les comentaba, ese cambio o esa variación en el potencial eléctrico y lo va a registrar en cambio de tensión en milivoltios. Entonces, en esta pantallita están los milivoltios. Cuando hay un cambio drástico de milivoltios es porque hubo ese cambio en el potencial eléctrico. Y ahí yo sí puedo decir, realmente ahí ocurrió y ahí ya pues digamos que hago mis cálculos numéricos a partir de ese momento. Porque, ¿qué pasa? Ahí ustedes se van a dar cuenta en el video que antes de que haga ese viraje drástico, ya va a empezar a cambiar el color. Entonces, miren que de pronto el analista dijo, ah, ya, ese era el rojo ladrillo que yo necesitaba, pero en realidad no ocurrió toda la reacción completa. Por eso allí es muy subjetivo si se hace de la forma tradicional. Vamos a ver un poquito. Ahí démonos cuenta un poco en la pantalla, más que en el color. Sin embargo, miren que acá ya está cambiando a rojo ladrillo, pero todavía no ha hecho ese cambio drástico. Vamos a ver. Esse é o Ahí, momento, Flávio. si se dieron cuenta, estaba como 303 y de repente pasó por allá 415 y ya decimos, ahora sí, ese fue el momento. Entonces ahí digamos, esta uretica, dejo de ingresarle las goticas de la muestra y ya listo, hago mis cálculos con respecto a lo que se gastó de la bureta. Y ya pues pasa a hacer los cálculos. Deja de ser menos subjetivo, no uso azul de metileno y bueno, pues es también cuando ya se le tiene como la práctica, suele ser más rápido que el método tradicional también. Después entonces tenemos determinación del contenido alcohólico, es un equipo bastante simple, donde digamos que para la obtención del grado alcohólico las muestras deben someterse a un destilador. El caso de Tecna le ofrecemos los destiladores, el modelo T02 es uno de los más vendidos, por ejemplo, y una vez que se destilan, no es que ahí yo ya obtuve mi grado alcohólico, sino que tengo que pasar a se me olvidó, a hacer una medición por densímetro digital. Entonces puede ser densímetro digital. Hay laboratorios que hoy en día todavía utilizan pignómetro, pero pues no es una muestra como un resultado tan claro, tan reproducible. Es mucho mejor utilizar densímetro digital. Este destilador también se puede conectar a un baño para poder enfriar sus condensadores y como baño recomendamos el TE-184. En cuanto a los tamaños de los destiladores, tenemos de 80, de 250 y de 380 mililitros, donde los volúmenes útiles son diferentes, es de 50, 160 y 250 respectivamente. Después tenemos algunos equipos para microbiología. Estos son algunos de los equipos que tenemos. Pues, son pocos, son básicos, pero que también están para algunos laboratorios de alimentos que hacen microbiología de alimentos. Tenemos la incubadora, el contador de colonias, incubadora con agitación o incubadora con agitación y refrigerada. Y entrando un poquito a nutrición animal, claro, hay varios equipos que se comparten, pero hay unos equipos que solo atañen a la parte de nutrición animal. ¿Cuáles son esos equipos? Entonces, acá vemos un ejemplo de una tabla nutricional de este alimento que tenemos en casi todos los países de Purina. Entonces, allí tenemos humedad, proteína bruta, que también se comparten los mismos equipos que acabamos de explicar, que Vicky nos explicó, grasa, con los equipos que Vicky nos explicó, y cenizas y fibra bruta se hacen con este equipo que vamos a ver acá, el T149. Después, pues, bueno, hay otros análisis que se hacen en este alimento. Este equipo es bastante sencillo y lo vamos a ver con un video de nuestra compañera Ana.
Este es el determinador de fibra modelo TE149 utilizado en los análisis de fibra cruda, fibra detergente neutra y ácida por los métodos de Winde y Van Soest. El equipo tiene un panel con interruptor general de encendido, temporizador, controlador de temperatura, botón de activación de temperatura y botón de activación de agitación. Al lado hay una cuba de acero inoxidable con capacidad para 3 litros y el soporte para hasta 30 bolsas de muestra, distribuidas en 10 discos perforados. Aquí arriba hay un condensador con entrada y salida de agua, que puede ser alimentado tanto por un baño termostatizado como por agua de grifo. Y aquí arriba está el soporte de este condensador. Ya en el lateral están los desagües, tanto de la cuba como del canal, del soporte y del condensador. Y el equipo también incluye 200 bolsas de TNT y una selladora. La operación del equipo es bastante simple. La bolsa con las muestras debe ser colocada en los discos y los orificios deben estar alineados para permitir el paso de la solución extractora. Después colocamos la varilla en la cuba de acero inoxidable y posicionamos el condensador, que ya debe estar conectado a un suministro de agua. La solución ya debe ser añadida a la cuba por este paso del condensador. Ahora basta encender el equipo, encender y configurar la temperatura, el temporizador y por último activar la agitación. Después del tiempo programado, el equipo emite una alarma sonora para indicar el final del análisis. Y aquí un videíto, vemos el condensador ya con agua como tal. Este condensador aquí ya está completamente lleno de agua que hace el enfriado y aquí esta agitación se va haciendo para ir haciendo los lavados que muestra el protocolo. Recordándoles, no les mostramos aquí, pero recordándoles que de la mayoría de los equipos ustedes encuentran el protocolo y pues si no lo encuentran también nos pueden decir y los podemos suministrar. Después, para nutrición animal también solamente tenemos digestibilidad en pepsina. ¿Qué es eso de digestibilidad en pepsina? Es una técnica que nos ayuda a saber qué también se aprovechó la proteína de un alimento animal, sea una ración, sea una harina, por ejemplo, para animales, etcétera. ¿Cómo funciona? Entonces, lo que hace el equipo es básicamente imitar lo que pasa en el estómago del animal. Colocamos la muestra o el alimento en un medio ácido y también agregamos una enzima que se llama pepsina, por eso se llama digestibilidad en pepsina, porque es una enzima que también está en el estómago de los animales. Y pues se deja actuar, esto se deja agitar por una cantidad de horas determinada y luego medimos cuánta proteína se rompió, por así decirlo, o se digirió. Esto también tenemos el protocolo para este equipo. ¿Qué nos dice el resultado? Más o menos nos dice qué porcentaje de la proteína realmente fue digerida y utilizada por el animal. Ahí digamos que los laboratorios o incluso los fabricantes de este tipo de alimentos para animal pueden decir qué tanta calidad tenía ese alimento, si fue aprovechado por el animal, si vale la pena comercializarlo o no. Entonces se pueden como hacer todo este tipo de análisis. Y es reconocido por la AOAC también la metodología. Eh, Aquí es más o menos cómo va funcionando, es un funcionamiento básico y las etapas del proceso son muy simples. Yo preparo la muestra con molienda o desengrasado, dependiendo, necesito hacer molienda o necesito hacer desengrasado. Paso las muestras a hacer un secado, un pesaje de la muestra, una digestión en nuestra estufa de digestibilidad de pepsina T029, en donde yo incubo con esa pepsina, esa enzima que les comenté, y ácido clorhídrico a 45 grados Celsius durante 16 horas. Esta incubar lo que nos brinda es esa temperatura constante y esa agitación constante. Y después yo hago separación de residuos a través de filtración o centrifugación. Algunos clientes, por ejemplo, para esa filtración, lo vimos en Intertech Ecuador, utilizan un equipo que nosotros normalmente utilizamos para suelos para hacer esa separación. Ellos mencionan que es mucho más efectivo porque si es un laboratorio de servicios, muchas veces llegan varias muestras para digestibilidad en pepsina. Entonces es aprovechar los 6 posiciones del equipo. Entonces se puede hacer el filtrado con este equipo. Es un uso adicional. Después que hacemos esa separación, podemos pasar ya a hacer el análisis de proteína bruta, pues por Kendall, que ya lo explicó Vicky, que digamos ya para mirar cuál fue la proteína que realmente fue aprovechada por el animal. Después tenemos esta estufa, que es la estufa para digestibilidad verdadera in vitro. Esta solo aplicaría para rumiantes, es diferente a la de pepsina. ¿Qué se mide allí? Digamos que es una forma de medir qué tanto de un alimento para rumiantes, recordando que los rumiantes tienen 4 estómagos, realmente fue digerida dentro del rumen.
Entonces, solamente el rumen es uno de los cuatro compartimientos del estómago. Entonces, lo que quieren mirar los productores de este tipo de alimentos es, bueno, ¿realmente fue un alimento que fue digerido por ese animal, por ese rumiante? Entonces, generalmente se utilizan animales directamente. Es más complicado, claro, más doloroso también para ellos. Y aquí lo que se hace es que se simula el proceso en laboratorio usando el jugo de ese rumen o de esa parte del estómago que contiene microbios, que son esos microbios los que digieren los alimentos que normalmente se venden en el mercado. Entonces, ¿cuál es, digamos que un resumen del proceso? También lo van a encontrar en protocolo, pero súper resumido es que yo preparo las muestras en unas bolsitas, ¿sí? Con el alimento, sea por ejemplo que yo estoy testando un forraje, un concentrado para, no sé, para vacas, por ejemplo, para cabras, y las bolsitas son más o menos como están acá en la imagen. Esas son más o menos como son los recipientes, las botellas que ya les vamos a ver acá un poco tienen una separación para que haya una buena dispersación o una buena, sí, distribución del CO2, porque cuando yo coloco las muestras en las bolsitas, yo tengo que colocar, inyectar, el cliente tiene que colocar manualmente CO2 porque es una reacción que se hace en presencia de CO2. Entonces, una vez que yo, listo, preparé las bolsitas, preparé el jugo o el jugo gástrico que les comentaba del rumen y lo coloco entonces en las bolsitas que tienen mi muestra con mi jugo y otros ácidos que nos dice la metodología, lo coloco a incubar en nuestra T150, lo coloco a hacer una digestión allí durante un tiempo. Después de que pasó el tiempo, según el protocolo, como nos diga el tiempo que debe permanecer, yo lavo lo que quedó, analizo esa fracción que no fue digerida y veo, digamos que entre más porcentaje haya sido digerido, significa que el alimento fue más provechoso, es decir, tiene una mejor calidad. Vamos a poner un ejemplo, digamos que nos dio 90% o 80% fue digerido, es un alimento de buena calidad. Si nos diera, por ejemplo, no, solo el 60% fue digerido, es un alimento que no va a ser muy aprovechable para nuestro animal. En la botellita se puede colocar un máximo o se recomienda colocar un máximo de 25 bolsitas para cada frasco. Vamos a ver cómo es por dentro. Ahí tenemos nuestro controlador de temperatura y el temporizador porque vamos a programar el tiempo que vamos a dejar incubando. Estos rodillos permiten que se haga como un giro de las botellas que van a ser como que, y esta es la separación que les mostraba acá. Esa es la tapa. El giro es que todas mis bolsitas, mis 25 bolsitas, sean mojadas, por así decirlo, por el jugo gástrico del rumen, que es ese jugo gástrico el que nos va a hacer la reacción en presencia de CO2, porque recordábamos que les mencionaba que allí hay microbios. Esos microbios son los que van a hacer la fermentación y después yo voy a poder calcular qué cantidad fue digerida. Y ya haciendo una comparación con el método tradicional utilizan unos tubitos o muchos tubos. Entonces, digamos que en los pasos de la metodología, la comparación es que al preparar la muestra, yo aquí coloco pequeñas porciones en las bolsitas, son unas bolsitas como de 4 centímetros más o menos, versus colocar en muchos tubos de ensayo, utilizando mucha virería de laboratorio. Luego, entonces, la preparación del jugo gástrico también se mezcla ese fluido del rumen con la solución tapón y se mantiene una temperatura constante versus en los tubitos de ensayo yo tengo que preparar manualmente y llevar a un baño María. El baño María me reduce la cantidad de muestras que yo puedo colocar por baño. Entonces puedo colocar, no sé, 30 muestras, por ejemplo, en un solo baño versus acá que tenemos cuatro botellas y que en cada botella puedo poner 25 bolsitas. Tendríamos un total más o menos de 100 bolsitas. Luego la incubación también se hace a una temperatura constante, como les comentaba. Aquí pues se tiene que hacer en el baño y a veces el baño tiene una fluctuación mayor de temperatura. La finalización, bueno, acá también pues es un poco más sencillo. Y el análisis final, las bolsitas ya van y se procesan en un analizador de fibra, que puede ser, por ejemplo, el T149. Mientras que acá, bueno, deben secarse, pesarse manualmente y pasar al análisis de fibra.
Entonces, es un poco más dispendioso el método tradicional versus la incubadora que nosotros ofrecemos. Entonces, estos son los equipos chicos que les queríamos mostrar el día de hoy. Si tienen alguna duda hasta el momento, por favor, nos comentan. Creo que ya las dudas que estaban en el chat las fuimos respondiendo, no quedó Correcto, ninguna. André. Ujú. Ya fueron Listo. respondidas. No sé si alguien pues tiene alguna adicional. Bueno, entonces sin más, entonces pues nuevamente les agradecemos por la participación a todos.